Saludamos al pueblo de Dios que está en sintonía de esta estación radial, como es la frecuencia 990 AM, Radio Advenimiento, como también a los que están mirando Advenimiento TV en los canales 51.3 en San Antonio, Texas, 57.10 Houston, Texas, 52.7 Dallas, Texas y 19.4 en Austin, Texas. En estas grandes ciudades transmitimos para toda la audiencia las 24 horas del día y para el mundo a través del internet, por medio de estos canales de YouTube y a través de la página web www.iglesiaadvenimiento.org. Le invitamos a que visite nuestra página y ahí escuche Radio Advenimiento, ahí está el enlace. Ahí está también para ver la programación de la televisión que está saliendo por los canales en señal abierta. Así que busque nuestra página www.iglesiaadvenimiento.org. Todo junto, escríbalo y le llevará a esa página de la verdad presente. Estamos dando las gracias al Señor por tenerle a usted en este día como alguien que escucha estos mensajes que proclamamos por estos medios y le enviamos saludos donde quiera se encuentren en cualquier país del mundo, porque sabemos que la audiencia está distribuida a nivel mundial. Hoy con estas redes sociales, por la gracia de Dios, podemos llegar a lugares donde nunca podemos así físicamente, pero mire cómo Dios ha permitido que lleguemos con este mensaje. Así que donde quiera se encuentre, saludos, bienvenidos una vez más al estudio de la lección de Escuela Sabática. Estamos para comenzar este trimestre un nuevo folleto que se llama Tesoros de la Verdad, parte 1. Pero en Tesoros de la Verdad, parte 1, estudiaremos un tema que se llama Razonando con nuestro Creador. Según este folleto, según la introducción, este es un material que es parte de una serie de todo un año. Así que Tesoros de la Verdad, repito, es una serie de un año. Y bajo ese lema para el año, Tesoros de la Verdad, estudiaremos diferentes tópicos, siendo el de este trimestre, Razonando con nuestro Creador. Así que bienvenido a este estudio que estoy seguro va a ser de bendición para su vida. No sin antes de seguir con esto, quisiera introducir a mi compañero, a mi hermano que me va a ayudar con estos estudios, como es mi hermano Javier Saltos. Bienvenido, ¿cómo estás, mi hermano? Pastor, gracias. Un gusto para mí estar con ustedes y también con nuestros hermanos que nos acompañan en las diferentes plataformas, ya sea el YouTube o de la radio también, que nos escuchan. Gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí para compartir juntos la palabra de Dios. Amén. Javier es un joven que hace unos años tuvimos contacto. Y miren cómo son las cosas, porque cuando tuvimos contacto, platicamos, lo ayudé allí orientándole y de repente, pues estaba ya en Nueva York y ahí visitando una iglesia y nunca planificamos que él estuviera con nosotros. Pero miren las circunstancias de la vida. Dios permite que se mueva a Texas y ahora es parte de nuestra iglesia y es anciano en nuestra iglesia. Así que me da mucho gusto que Javier, en su juventud, ya es un hombre casado, por supuesto, pero él tiene esa energía para dedicarla al servicio de Dios. Y cuánto me alegra, Javier, que hayas apartado este tiempo para estar aquí conmigo esta semana, estudiando. Bueno, mis hermanos, yo quiero siempre invitarles para que tomen en cuenta este ministerio cuando se trata de aportar recursos para la causa de Dios. Tomen en cuenta este ministerio por la gran misión que Dios le ha encomendado, que es tan amplia. Siempre lo vengo diciendo. Un centro de estilo de vida que atiende a los enfermos gratis por 15, a veces 17 días en Shepherd. Un proyecto misionero para realizar en Colombia, otro en México. Una expansión de nuestro ministerio médico misionero en Shepherd, con un nuevo terreno que se ha adquirido y construcciones que debemos hacer allí para convertir eso en una tipo escuela de Madison como en los días de la hermana White. Hay sueños, hermanos, para realizar en esta obra. Un templo que queremos construir en la ciudad de Dallas. Y bueno, todo esto se
requiere de miles y miles de dólares. Yo confío en mi Dios, que Él es el dueño de todo. Él va a dar eso. Él va a dar los recursos. Y sé que lo va a hacer a través de hijos e hijas como usted, que nos está mirando o nos esté escuchando. Y por lo tanto, sabiendo de antemano ustedes los proyectos misioneros que hay, le animamos para que en la pantalla que está allí mirando usted las maneras de cómo aportar, usted escoja cualquiera de ellas y nos ayude. Aquí se reciben diezmos, ofrendas y donaciones. Somos una iglesia que proclama la verdad presente, y aquel que quiera confiar en Dios y confiar en este ministerio, le invitamos para que se una a nosotros. Ahí están las maneras, como repito. La primera de ellas es que usted puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371. Puede ir a paypal.com y buscar la cuenta Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com y dar por ahí por PayPal. O puede ir a la página web que le he mencionado, www.iglesiaadvenimiento.org, y dar clic donde dice donaciones y seguir los pasos. También puede enviar a través de la aplicación Cel, utilizando el 214-881-4029 si lo registra como Iglesia Advenimiento en su teléfono. También puede llamar a ese número en el instante y su servidor le va a contestar y le toma la donación, el diezmo, la ofrenda de su tarjeta de débito o crédito en el momento que usted llama. Si desde el extranjero, usted, hermano o hermana, quiere ser parte de esta bendición, comuníquese al WhatsApp de este servidor, que es +1 214 881 4029, para darle detalles de cómo enviarlo desde el extranjero, repito, por Western Union, RIA, MoneyGram o transferencia de banco a banco. De antemano, gracias por unirse a nosotros y ayudarnos a hacer todos estos proyectos misioneros que como iglesia el Señor nos ha encomendado. Amén. Vamos a orar por el estudio de hoy. ¿Qué les parece? Le voy a pedir aquí a mi hermano Javier que haga la oración. Amén. Querido Padre Celestial, que mora y reinas en las alturas de los cielos, Amén, alabamos y glorificamos tu nombre en esta mañana. Así es. Querido Dios, damos gracias por permitirnos un día más de vida. Gracias por el privilegio de despertarnos para buscar a primera hora, Señor, su palabra. Búscalo a usted a través de ella, Señor. Amén. Que su Espíritu Santo, Señor, a esta hora nos asista para poder entender su palabra. Así es. Y también aquellos que nos ven en las diferentes plataformas, Señor, que usted los bendiga con su presencia a través de su Espíritu Santo. Amén. Querido Padre Celestial, hable usted a través de nosotros Así y que usted pueda preparar un pueblo para el encuentro con usted. es. Gracias, Señor, por escucharnos y acompáñenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta semana nosotros vamos a buscar los tesoros de la verdad en el campo donde están escondidos dichos tesoros. Y ese campo es la palabra de Dios. Amén. Aquí se encuentran los tesoros de la verdad. Y son tantos tesoros que el autor le ha puesto parte 1 para buscar por 3 meses estos tesoros. Amén. Pero dice ahí en la introducción que es parte de una serie de 1 año, la temática, tesoros de la verdad. Así que prácticamente estaremos inmersos en este campo buscando tesoros constantemente. Amén. Ha titulado para estos 3 meses el autor de la lección como Razonando con nuestro Creador, el folleto que trae los tesoros de la verdad, o que trae por lo menos la guía para encontrar dichos tesoros de la verdad que están aquí en la palabra de Dios. Pero como siempre, si decimos que la Biblia es el campo donde están los tesoros de la verdad, es bueno que nos familiaricemos con este libro, la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. ¿Cómo fue que llegó la palabra de Dios a nosotros? A través de la Biblia. ¿Cómo fue dada la Biblia? Estaremos esta semana, hermanos, familiarizándonos con las Escrituras. Miraremos qué tan infalibles son. Miraremos cómo los escritos que hay en la Biblia son de inspiración divina. Miraremos qué es necesario de parte de nosotros en relación con la Biblia y cómo no es suficiente leer
y estudiar la Biblia, sino que hay otras cosas que tienen que ver para que uno pueda sacarle provecho. Amén. Así que prepárese para que en esta semana usted se ponga allí a estudiar la Biblia y encontrar en ella la palabra de Dios. Así que bajo el tema, la palabra de Dios a la humanidad para hoy, nosotros vamos a encontrar tesoros, tesoros y tesoros. ¿Qué te parece si en el versículo de memoria encontramos el primer tesoro? ¿De qué se trata allí en ese caso el primer tesoro según el versículo de memoria? Sí, pastor, el versículo de memoria lo encontramos en Jeremías capítulo 17, el versículo 5. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: así dice Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hermanos, aquí en este versículo vemos claramente lo que Dios nos aconseja. El título ya de la lección nos deja mucho y dice la palabra de Dios a la humanidad para hoy. Hermanos, hoy en día necesitamos más de la palabra de Dios, depender más de Dios que de los hombres. Porque muchas veces, hermanos, los hombres nos fallan. Los hombres muchas veces cometen errores, fallan. Pero, hermanos, el Señor nos aconseja que podamos confiar más bien en Dios, en Jehová, y no en el hombre. Cuando el Señor dio estas palabras a través de su profeta Jeremías, Israel le había dado de andar confiando en las naciones vecinas. Israel era objeto de envidia, de ataques por parte de algunas naciones, pero andaba queriendo Israel aliarse con otros para poder hacerle frente a sus enemigos. Andaba haciendo de la carne su brazo, es decir, donde agarrarse. Y el profeta aparece con este mensaje y les dice: miren, es una maldición hacer eso. Es una maldición poner la confianza en otras naciones para enfrentar a los enemigos. Porque lo que están haciendo ahí es apartando su corazón de Dios para ponerlo en el hombre. Eso es una maldición. Hermanos y hermanas, siempre ha habido esa tendencia en nosotros los seres humanos de confiar en el ser humano. Y a veces, como decía mi hermano Javier, nos llevamos tremendos chascos. Venimos allí y confiamos algo a alguien y resulta que ese nos traiciona, y lo que tal vez dijimos en confianza, hasta en broma, resultó que lo fue a divulgar de una manera que no era el espíritu tal vez con el que le dijimos las cosas o con el que tal vez le hicimos la broma. Y qué efectos dañinos para las relaciones humanas. Y uno dice: wow, ¿cómo puede ser que allí se cumpla la escritura cuando dice: no confíes en el hombre, pon tu confianza en el Señor? Amén. ¿Será entonces que la escritura nos está diciendo que no nos llevemos bien con los hermanos y que no pues pidamos ayuda por algo? No, sino que lo que está diciendo es que seamos muy prudentes en todo lo que decimos o hablamos, sí, porque la confianza primordial debe de estar en el Señor. Ahora bien, ¿y será posible que Israel, ahora en día, el Israel moderno, estuviera cayendo también en eso, de andar confiando en el hombre, de andar depositando la confianza en el hombre? Pues fíjense que sí. Uno mira el espectro religioso ahora y uno mira cómo la organización religiosa, la que dice ser depositaria de la verdad, la que pues se considera, ¿verdad?, el Israel espiritual, uno la ve ahora como anda allí coqueteando con el ecumenismo, como anda ahí en reuniones con la ONU, como anda ahí en reuniones con este asunto del cambio climático, como andan aliándose con esas entidades o con esas organizaciones político-religiosas. Andan allí. ¿Qué andan haciendo? ¿Qué están buscando? ¿Es que están postergando el día malo
Y por eso entonces andan en alianzas. Oh, hermanos, ¿cómo deberían de tener cuidado al hacer eso? Porque allí están apartándose de Jehová. Hay camino que al hombre le parece derecho, dice aquí la Escritura, pero su fin es camino de muerte. Hay esa tendencia a querer, en el afán de estar bien con todos, a andarse aliando hasta con los apóstatas en sus cosas que hacen. Allí anda el Israel moderno, en su cúpula. No les gusta a alguno que se diga esto, pero es la verdad. Solamente que usted no quiera abrir sus ojos a la verdad o cerrar sus oídos a la verdad, pues entonces usted le ofende. Pero si usted es consciente, usted sabe que esto es así. Y la palabra de Dios dice, es maldito el varón, y yo le diría a la institución religiosa, que confía en esos organismos y que pone su carne allí por su brazo, porque eso lo que hace es apartar su corazón de Dios. Cuidado, hermanos, cuidado. El primer tesoro que encontramos ahí es, confía solamente en Dios. Amén. De Dios tu confianza. Y el don profético, ¿cómo lo respalda? Sí, la sierva del Señor lo dejó escrito en Ministerio de Curación, la página 387. En su misericordia y fidelidad, Dios permite muchas veces que aquellos a quienes ponemos nuestra confianza nos chasqueen, para que aprendamos cuán vano es confiar en el hombre y hacer de la carne nuestro brazo. Hermanos, o sea, la cita más clara no puede ser, digo yo, ¿no? Claro. Porque el Señor dice que en su misericordia y fidelidad Dios permite. No es que Dios quiere que muchas veces caigamos en esto, pero Dios lo permite muchas veces para que muchas veces en aquellos que nosotros ponemos esa confianza nos chasqueen, dice. ¿Para qué? Para que aprendamos cuán vano es confiar en el hombre y hacer de la carne nuestro brazo. Hermanos, el apóstol Pablo ya lo había dicho, puesto los ojos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Así es. Nuestros ojos deben siempre estar puestos en Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces, como decía el pastor hace un momento, las personas nos defraudan, las personas muchas veces nos chasquean. Y ahí es cuando, hermanos, muchas veces muchas personas tienden a ¿qué? A alejarse de las cosas de Dios. No, hermanos, nuestra confianza, nuestra mirada debe estar puesta en Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, en ese tiempo que vivimos, es muy peligroso confiar en el hombre. Muy peligroso confiar, hermanos, como decía el pastor, en aquello que muchas veces se está coqueteando con las cosas que no le agradan a Dios. Por eso nosotros debemos ser estudiosos de la palabra de Dios. Por eso el título de esta lección es La palabra de Dios a la humanidad para hoy. Nosotros debemos estudiar por nosotros mismos y saber lo que es verdad. Entender por nosotros mismos qué es verdad. Pastor, me gustaría compartir una cita. Claro, no adelante. la puse ahí, pero se encuentra Testimonios para la Iglesia, el tomo 2, la página 119. La sierva dice lo siguiente: hombres y mujeres y jóvenes, Dios quiere de vosotros que poseáis valor moral, firmeza de propósito, fortaleza y perseverancia, mentes que no admitan los acertos ajenos, sino que investiguen por su cuenta antes de aceptarlos o rechazarlos. Y escuchen y pesen las evidencias y las lleven al Señor en oración. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándala a Dios, el cual da a todos abundantemente y en abundancia. Y le será dada, dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 5. Hermanos, aquí la sierva nos deja claro que nosotros debemos ser firmes de propósito, poseer un valor moral, mentes que no admitan los acertos ajenos, sino que investiguen por su cuenta antes de aceptarlos o rechazarlos. Hermanos, ese es el problema de hoy del Israel moderno. Que muchas veces, hermanos, no estamos yendo a la palabra de Dios a investigar si lo que se está diciendo es así o no es así. Y por eso es el decaimiento espiritual dentro muchas veces de nuestro pueblo. Porque los miembros, la iglesia en sí, no está yendo a la palabra de Dios. Está confiando más en el hombre y no va como hacían los bereanos, que iban a ver si lo que Pablo decía era verdad o no. Tenemos que ser como los bereanos, hombres estudiosos en la palabra de Dios. Amén. Así nosotros hemos visto entonces el primer tesoro de la verdad.
que es: deposita siempre la confianza en el Señor. Amén. Así te lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, ven ustedes que empezamos ya a razonar con nuestro Creador. El razonamiento con nuestro Creador es que el Creador nos dice: confíen siempre en mí. ¿Pero dónde nos lo dice? En la palabra, en la Biblia. De manera que vamos a entrar ya en materia sobre lo que es la Biblia, como dije, porque aquí es donde nuestro Creador razona con nosotros. Aquí es donde se encuentran los tesoros de la verdad. Amén. Y para conocer el campo, como dije, donde están los tesoros, necesitamos familiarizarnos con ella, qué dice ella de ella misma. Para empezar, Javier, ¿cómo fue dada la Biblia? ¿De qué manera vinieron las Escrituras a nosotros? Bueno, dejemos que la Biblia misma responda a esta pregunta. Según de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 16, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos, la pregunta es: ¿de qué manera fueron dadas las escrituras? Por inspiración divina, por inspiración de Dios. Pero es interesante que habla de toda la Escritura. Así es. Y esto da motivo para reflexionar, porque hoy en día hay un montón de pastores que cuando se predica del Antiguo Testamento dicen: ah, no, es que eso ya no se aplica hoy, porque hoy estamos en una nueva dispensación. Exacto. Hoy estamos en la dispensación del Nuevo Testamento y por lo tanto esas cosas ya no aplican. Ah, mira qué bien, ya no aplican. Pero el diezmo sí aplica, ¿verdad? ¿Y de dónde agarraste lo del diezmo? ¿De dónde se saca esa verdad? ¿No es del Antiguo Testamento? Así es. Ah, cuando se trata del verdadero día de reposo, del sábado, dicen: no, eso era para la ley de Moisés. Ah, pero si agarras la ley del diezmo del Antiguo Testamento. Miren ustedes las incoherencias de los ministros religiosos de este tiempo. Cuando Pablo dijo: toda la Escritura es inspirada por Dios, el Nuevo Testamento ni siquiera estaba escrito. Lo que estaba como palabra de Dios era el Antiguo. Y Pablo decía: es inspirada por Dios. Amén. Y luego, hermanos, cuando se escribe el Nuevo, viene a conformar parte de esos escritos inspirados. De manera que no le corresponde al hombre decir qué es inspirado y qué no es inspirado. Pablo dice: es toda la Escritura, toda. No te corresponde a ti determinar si porque está en el Antiguo no es palabra de Dios o si es. No, no, no. Acéptalo como todo inspirado, lo que venga de la Escritura. Amén. Porque Dios lo inspiró. ¿Para qué? Miren ustedes, para enseñarnos, para corregirnos, para amonestarnos, para instruirnos. Oh, hermanos, aquí nosotros vemos que las Escrituras vienen por inspiración de Dios y creo que Pedro va a respaldarlo y también Moisés, ¿no es cierto? En el libro de Números. Pero bueno, así es. Pedro primero. Vamos a leer Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. La palabra de Dios nos dice ahí: porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, el texto es muy claro y nos dice claramente que la profecía no vino por voluntad humana, dicen otras Biblias, o por voluntad de hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, la palabra de Dios, a pesar que fueron hombres que la escribieron, pero estos hombres fueron inspirados por el Espíritu de Dios, para que escribieran todo lo que necesitamos para alcanzar la vida eterna. Aquí está lo que usted y yo necesitamos para llegar a la vida eterna. Toda la Biblia es inspirada por Dios, decía el pastor, y tenemos que aceptarla tal como es. Aplicarla a nuestra vida para que en nosotros se pueda ir formando el carácter de Cristo. Pero noten, hermanos, el papel que juega el Espíritu Santo en esto. Es Él, el Espíritu Santo, quien se ha encargado de que los hombres de Dios hablen. Es decir, la inspiración de Dios llegó a través del Espíritu Santo. Los hombres que escribieron la Biblia, el Espíritu Santo les inspiró el pensamiento para que
pusieran aquí la revelación de Dios. ¿Y qué dice Números 12:6 al respecto? Sí, vamos a buscar Números, el capítulo 12. Versículo 6. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Números 12:6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Si entre vosotros hubiere profeta de Jehová, yo le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Hermanos, aquí claramente el Señor está diciendo que si en medio nuestro hay profeta, dice, yo le apareceré en visión, en sueño, a él le hablaré a través de ese medio, ¿verdad? Y me gustaría, pastor, leer aquí una parte de la cita. Claro. Dice: no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. Interesante, ¿no? La inspiración no obra en las palabras del hombre, ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y voluntad divina se combinan con la mente y voluntad humanas. De ese modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. Amén. Vemos claramente que no son las palabras las inspiradas por Dios, sino ¿cuáles son? Son los hombres que Dios escogió. Si ustedes miran la cadena, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Pero esta inspiración, Dios la hace a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a quien usa para dar esa inspiración, es a hombres. En este caso, han sido mencionados los profetas. Después, por supuesto, vinieron los apóstoles. Pero noten ustedes, la inspiración se hace manifestar en el ser humano. Por supuesto, no en el ser humano de una manera indiscriminada, sino en aquellos a quienes Dios escoge. Por ejemplo, aquí en el caso de Moisés, él está diciendo claramente de que utilizaría el Señor a los profetas como sus instrumentos. Fíjense bien cómo él habla acá. Vuelvo a leerlo. Números 12, versículo 6. Dice: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. En otras palabras, la inspiración Dios la manda a través de sueños a través de visiones. Pero en esto, hermanos, hay que buscar siempre la dirección de Dios. Amén. Porque no todas las personas que dicen tener visiones o sueños pueden ser que los hayan recibido de Dios. Pues también la Biblia habla de falsos profetas. Bueno, para eso entonces vamos a ir un poquito más a fondo y veamos qué debemos comprender sobre los sueños y las visiones. Por favor, Javier. Sí, Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 5, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 5. Cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te diere señal o prodigio, y se cumpliere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os prueba, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él seguiréis. Y el tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto habló para alejaros de Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, y te rescató de casa de siervos, y de echarte del camino por el que Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal de en medio de ti. El pastor decía algo importante, ¿verdad? Que hay que probar los espíritus, si son de Jehová o no son de Dios. En estos últimos tiempos
Mateo 24 nos dice el Señor Jesús que se iban a levantar falsos profetas, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que estar atentos a todas las señales que el Señor había dicho. Y una de esas señales es que se iban a levantar falsos profetas. Nosotros debemos siempre probar los espíritus. Si el tal profeta que viene con algún mensaje nos aleja de la palabra de Dios, por ejemplo, nos dice que no hay que guardar el sábado, que no hay que guardar los mandamientos, etcétera, etcétera, hermanos, ese profeta no viene de parte de Dios. Aquí claramente Dios lo dice. Vamos, dice, en pos de dioses ajenos, que no conocéis, y sirvámosles, no darás oídos a sus palabras, dice el Señor. Si ese profeta o ese mensaje nos quiere alejar de lo que realmente Dios nos enseña en su palabra, no es profeta de Dios. Y Jeremías se une a esto, pues vean lo que dice Jeremías 29:8. Dice así: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Amén. Es interesante esto porque nos dice que aunque el plan de Dios fue que a través de sueños y visiones se comunicaría con los profetas para guiar a su pueblo, vemos que Satanás, hermanos, que tiene esa guerra en contra de Dios, ha falsificado también sueños y visiones y se los ha dado a hombres para que aparten a los hijos de Dios de los caminos del Señor. Miren en los días de Jeremías, aquí está hablando de profetas que engañaban, de profetas que se habían levantado para engañar y apartar. Pero dice el profeta: Dios ha dicho, no les hagan caso a ellos. Así es. No, estos son adivinos, esos no hay que ponerle atención a los sueños de estas personas o a las visiones. Y en ese sentido, ¿cuáles son algunos otros motivos de los sueños según Eclesiastés? Sí, pastor. Eclesiastés capítulo 5, el versículos 3 y 7. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Donde los sueños son en multitud, también lo son las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Hermanos, en este tiempo muchas personas pretenden ser profetas o pretenden traer un mensaje de Dios. Yo lo he visto muchas veces, que llegan a una iglesia tal y según que vienen con un mensaje de Dios, pero ese mensaje va en contra de todo lo que la Biblia enseña. Por eso el Salomón nos aconseja, dice: donde los sueños son en multitud, también son las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Es interesante esta parte porque no todo lo que uno sueña pues viene de Dios también. Así es. Hay cosas que uno sueña, dice, por lo muy ocupado tal vez que ha estado. Exacto. Mucha ocupación. Es más, hay sueños incluso que son el resultado de las comilonas que a veces uno ha tenido. Y no necesariamente son porque Dios los haya dado. No todo lo que uno sueña, hermanos, viene de Dios. Yo siempre he dicho, mira, si tú eres una persona que está en armonía con la voluntad de Dios, que está siendo obediente a Dios, estás consagrado, te estás dejando guiar por el Espíritu Santo y te viene un sueño en alguna connotación espiritual o de preparación o algo por el estilo, yo diría que entonces viene del Señor. Pero alguien que dice, mire, Dios me habló, y su vida es un desorden, su vida es una vida de pecado, no pretenda que Dios le ha hablado. Tenga cuidado porque no todo lo que usted pueda escuchar o soñar, Dios se lo dice, si su vida no está en armonía con la voluntad de Dios. Yes. Había una persona que me habló una vez, estaba en un programa radial, y me dijo, mira pastor, dice, yo escucho tu programa de radio y el Señor me ha dado un sueño y me ha dicho de que me una contigo para llevar adelante esta obra que tú estás haciendo. Estás teniendo un impacto en la ciudad, muchos evangélicos están escuchando
estos programas que tú tienes. Y el Señor me ha revelado a mí el sueño de que me una contigo para llevar adelante la obra. ¿Y de qué manera? Le digo, el Señor se lo ha revelado. Y dice, bueno, pues que yo también tenga participación ahí en la radio, que me deja mi espacio también para animar al pueblo y de esa manera hacer un ministerio juntos. Y entonces le digo, me gustaría conocer un poquito más de usted y cuénteme de su familia, de su esposo, le digo, sus hijos. Oh, me dice, pues yo estoy aquí con un hombre, me dice, pero no somos casados, estamos solo juntos. ¿Y desde cuándo están así? Ya tenemos rato, dice, de estar así. Pero ¿no ha leído usted en la Escritura? Le digo que eso es estar en fornicación. Y que la Escritura dice que los adúlteros y los fornicarios no irán al cielo. Por ahí usted debería de analizar si eso que dice que Dios le habló realmente puede estar respaldado con la Escritura. Porque usted está prácticamente viviendo mal delante de Dios. Usted tiene que o casarse o dejar esa relación, porque de otra manera no es Dios quien le está hablando. Por otra parte, este servidor enseña con la Escritura que el sábado es el día de reposo. ¿Y usted qué piensa en relación con ese mandamiento, que es el cuarto de la ley de Dios y que hay que guardar el sábado? Y entonces viene ella y dice, mira, esos puntos son doctrinas y las doctrinas nos salvan. Somos salvados por gracia, y se fue por ese tema. Y le digo, bueno, yo creo que no podríamos hacer ministerio juntos ya también por esa otra razón. Porque ¿cómo puede Dios decirle que se una conmigo si usted está en abierta rebelión con Dios, no aceptando la santa ley y no aceptando su mandamiento del sábado? Y así fuimos razonando y le hice sentir de que no podíamos realmente caminar juntos. Hermanos, hay personas que sacan conclusiones que dicen que porque Dios se las dice, que Dios se los ha revelado en sueños o visiones, pero en esa condición como estaba esta persona, viviendo en fornicación y no aceptando la santa ley de Dios. Dios no puede hablarle así a alguien. Así que dice el Señor, miren, no todos los que sueñan, ni todos los que tienen visiones, vienen de Dios. Muchos de ellos, el diablo se las da para que se conviertan en falsos profetas, en engañadores y arrastrar de esa manera a los hijos de Dios. Amén. No todo lo que uno sueña, hermanos, si depende cómo está uno con Dios, puede atribuírselo al Señor. Yo tenía un doctor, amigo, que él decía, está comprobado, que si te das esas comilonas bien noche y te vas a la cama con el estómago bien lleno, está comprobado que en las noches hasta vas a soñar que el diablo te está llevando al infierno. Y efectivamente, ha habido pesadillas motivadas por la intemperancia y no podemos atribuírselas a Dios y Dios me lo reveló. Debemos tener cuidado cuando se trata de visiones y sueños. Estamos viendo cómo Dios comunica la verdad, cómo Dios revela la palabra, cómo Dios utilizó a los hombres a través de visiones y sueños, pero nos está advirtiendo al mismo tiempo la palabra, cuidado con otros que dicen que tienen sueños y visiones, porque los pueden arrastrar, porque son motivados por otras cosas. Y entonces, ¿cómo debemos probar a los profetas en ese caso? Bien, pastor, interesante lo que usted estaba hablando, y la Biblia nos responde. Dice 1 Corintios 14:32. Dice la palabra de Dios, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, quiere decir, hermanos, que cualquiera que dice ser profeta debe estar sujeto a esto, a la palabra de Dios. No debe ir en contra de lo que ya ha sido revelado, que es la palabra de Dios. Porque aquel que lleva un mensaje en contra de la palabra de Dios, pues no puede ser profeta, como decía el pastor hace un momento. Debe pasar 2 filtros que ya Isaías nos va a mencionar. Adelante. Ahora mismo. Isaías 8. Los versículos 19 y 20. Isaías capítulo 8, versículos 19 y 20. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Y cuando os dijeren, consultad a los que evocan a los muertos y a los adivinos, que susurran y murmuran,
Responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanos, esos son los dos filtros que cualquiera que se dice ser profeta tiene que pasar. La ley y el testimonio. Si no dijen conforme a esto, es porque no traen ni un mensaje de Dios. Son falsos profetas, en otras palabras. Cabe mencionar que cuando Isaías hablaba de esta manera, el término ley era conocido como la Torá, es decir, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Y el testimonio era conocido como todo lo que estaba escrito, revelado por los profetas. Porque los profetas, lo que ellos escribieron son los testimonios que Dios les dio. Aquí en este ministerio, nosotros aparte de las escrituras, mencionamos bastante otros escritos, que son los de la hermana Elena White. Nosotros hemos hecho las pruebas para tener esa certeza de que esos escritos son testimonios inspirados a un profeta. Y encontramos que esa sierva, realmente Dios la bendijo con el don de profecía. Porque resulta que en la Biblia, no solamente el ministerio de profeta es dado al hombre, sino también es dado a una mujer. Y hemos visto que ella, sin duda Dios la bendijo. Y no hay tal cosa de que ella no puede ser porque todos los profetas llegaron hasta Juan, como algunos entienden. No, hermanos, cuando usted le hace un estudio bíblico profundo al don profético, encuentra de que esa es una característica de la iglesia de Dios por todas las edades. Y encontramos entonces que esta sierva habla la ley y el testimonio. ¿Por qué? Porque habla conforme a la ley escrita, porque resulta que también ley es un término que se refiere a toda la palabra, pero también a los testimonios, porque ella habla en acuerdo con lo que los profetas han dado en las escrituras. Ella no contradice lo que otro profeta dijo en las escrituras. Ella busca sus revelaciones o el respaldo de sus revelaciones en lo que ya la palabra de Dios dijo. Por eso es que nosotros venimos y con certeza utilizamos los testimonios que Dios le dio a ella para este tiempo. Pero ven ustedes cómo predicamos a la ley y al testimonio. A la ley, la palabra de Dios, y los testimonios, que son los escritos para este tiempo que Dios dio a través de Elena White. Amén. Pero en el caso de Isaías era la Torá y lo que todos los profetas habían escrito. El punto es este, que cualquiera que pretenda hablar en nombre de Dios, si no va con la ley y el testimonio, es porque no le ha amanecido. Es decir, no está hablando con una autoridad. Andaban en los días de Isaías algunos consultando a los adivinos. Andaban algunos por ahí preguntándole a los encantadores qué hablaban, qué podían decirles con respecto a tal o cual cosa. Y viene Dios, dice, ¿ustedes van a andar consultando a los muertos por los vivos? No, les dice, esta gente no habla conforme a la ley y al testimonio. Estos son hechiceros, estos son espiritistas, estos hablan por el demonio. Estos no les ha amanecido porque ellos no basan sus predicciones o lo que dicen en la palabra y en los profetas. Así que, hermanos y hermanas, debemos tener en claro que para probar un profeta hay que ver si habla a la ley y al testimonio. Es decir, basado en la escritura y basado en lo que los profetas anteriores han dicho y que han revelado. Amén. Bueno, así la Biblia llegó a nosotros. Así la Biblia, hermanos, la tenemos dada por inspiración de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de los profetas y los apóstoles. ¿Ven ustedes cómo entonces hay seguridad? Hay, hermanos, esa tranquilidad de que todo tesoro de la verdad que encontremos en ella, hermanos, para nosotros es algo seguro, es una bendición, porque viene de parte de Dios. Amén. Aquí, en la Biblia, está su palabra. Vamos a darle gracias a Dios este día por esto, porque en la semana el Señor nos va a hablar de lo que es esta mina de la verdad. ¿Qué les parece si oramos? Y al mismo tiempo nos proponemos de ahora en adelante familiarizarnos más con la Escritura
estudiarla más y encontrar la revelación de Dios en ella. Oremos para que nos dé hambre el Señor por su palabra. ¿Qué les parece? Amén. Amado Padre, te agradecemos por encontrar los tesoros de tu verdad en tu palabra, en esta palabra bendita que se encuentra en las Escrituras y que en un libro llamado Biblia nosotros hallamos cada día. Te rogamos por favor que nos des hambre de querer comer esta palabra que hay en este libro. Amén. Que nos des sed de querer beber el agua viva que está en este pozo. Señor, te pedimos que nos ayudes a poner por obra tu palabra, a confiar en ti, a tener también discernimiento para saber cuando los que hoy dicen ser profetas y hablan de parte tuya, realmente lo hacen o no lo hacen. Amén. Señor, ayúdanos para que, habiendo sido instruidos ahora de cómo llegó tu palabra, de cómo tú la revelas, de cómo la transmitiste, nosotros, Señor, vayamos entonces con sabiduría, discerniendo a todo aquel que habla, pero sobre todo, Señor, que el que habla a la ley y al testimonio, el que habla en las Escrituras y de parte de las Escrituras en armonía con la ley y el testimonio, Señor, que nosotros también le atesoremos el mensaje y lo pongamos por obra. Amén. Bendícenos, Señor, al estudiar y bendícenos cada vez que estudiemos para que esta palabra nos alimente y nos fortalezca. Amén. Señor, gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.